¿Cómo están, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite una lectura bíblica nuevamente. Gracias por abrirnos el espacio, por permitirnos entrar hasta sus hogares. O si va conduciendo su automóvil, gracias. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga y que tenga usted un día, una tarde, una noche bendecida. Agradecemos como siempre sus mensajes. Eso no lo podemos olvidar, siempre mencionarlo porque se toma usted el tiempo de escribir, se toma usted el momento para escribirnos y para nosotros eso es muy valioso. De igual manera, gracias por compartir con sus contactos. Gracias por pensar en aquellas personas en las cuales usted siente enviárselas, siente compartirle la lectura. Nunca sabemos cuándo ese corazón va a responder a la palabra de Dios. Así que nosotros sembremos la semilla y el Señor hará lo que Él mejor sabe hacer, tocar los corazones. Así que bueno, vamos a continuar en este momento con el capítulo 23 del versículo 15 al versículo número 30. Así que bueno, si ya está usted listo para escucharnos, para leer con nosotros, pues le pido que tome su Biblia y hagamos esta lectura. Dice así: Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: Mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Megido.
Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos, y quise leer completo porque pues vemos que Josías termina todas sus reformas, pero finalmente, como todo hombre, pues llega el día de su muerte. Hemos de recordar, hermanos, que las reformas de Josías realmente fueron más allá de las fronteras de Judá, a lo que había sido el reino de Israel también. Betel fue una de las dos ciudades donde Jeroboam, el primer rey de Israel, había establecido santuarios a los becerros de oro. Recordemos, hermanos, que todo esto queda muy presente, que la reforma de Josías no solo consistió en destruir los accesorios de esa adoración pagana, también tuvo un aspecto afirmativo, porque también vemos que se celebra la Pascua. La Pascua, esa fiesta tan importante, había sido ignorada durante muchos años, pues naturalmente era porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y si se había olvidado de Dios, pues se había olvidado esta fiesta de la Pascua, esta fiesta tan importante. La habían dejado. Y en su lugar, pues habían salido los encantadores, los adivinos, las fiestas paganas, todas esas celebraciones que hacían eh, de una manera pagana. Habían olvidado la fiesta que Dios les había dado y habían introducido fiestas paganas, fiestas a los ídolos. Por eso, hermanos, se va a recordar a Josías por todo esto que él realizó. Se dice que Judá no tuvo otro rey como Josías, porque Josías no se guiaba por su corazón ni por los caprichos de la gente, sino por la ley de Moisés. Y realmente su adoración fue sincera. Sus obras de servicio y de transformación fueron ejemplares. Pero hermanos, ni la dedicación de Josías, ni todo lo que él hizo pudo borrar los pecados de su abuelo, el rey Manasés, porque había un juicio para este pueblo y para esta nación. Es claro que las reformas de Josías fueron muy buenas y fueron un gran intento para que el pueblo retomara lo que había dejado. Pero definitivamente ya había un juicio de parte de Dios que ya lo había pronunciado anteriormente. Recuerde que Dios cumple sus juicios. Amados hermanos, el profeta y otros profetas que están en la Biblia escriben incluso de una manera tan puntual esto que sucedió. Hay una profecía muy clara acerca de todo lo que iba a vivir este pueblo. Y en la Biblia estaba declarado todo lo que habría de venir. Así que no había, hermanos, otra cosa más que aceptarlo. Por ejemplo, el profeta Sofonías, que vivió y escribió durante el reinado del rey Josías, él llegó a escribir en Sofonías 1:4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. 20 años después de la muerte de Josías, hermanos, eh, los babilonios destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y finalmente, como dice la escritura, el rey Josías llegó a sus días finales. Vemos que los últimos versículos hablan de su muerte, pero todo el tiempo en que Josías vivió, pues Dios cumplió su promesa, pero definitivamente el juicio vendría. Y en cuanto muere Josías, veremos
hermanos, que las cosas para el pueblo no siguen igual, vuelven a sus caminos torcidos. Por eso Dios va a enviar sus juicios. Pero Josías pudo morir y terminar sus días honrando a Dios, impulsando al pueblo a que tomaran otro camino. Y como leímos, pues en esa batalla, pues finalmente él terminó su tiempo y tuvo que ceder el reinado a su hijo. Pero nos queda una gran enseñanza, hermanos, aquí. Nos queda la enseñanza de que Josías fue un hombre, y lo dice la palabra de Dios, con toda seguridad, dice, eh, lo leo, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Se da cuenta? Esto fue Josías. Pero bueno, el versículo 28 al 30 nos habla de su muerte y así fue sepultado. Pero finalmente quedó registrado como un rey temeroso de Dios, obediente y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el pueblo retomara el camino. Pero el pueblo estaba decidido a vivir un tiempo, como lo vemos, un tiempo en la obediencia, y nuevamente venían otros tiempos donde se apartaban de Dios, y los reyes lamentablemente que se levantaban eran peores, con su excepción que acabamos de ver de Josías. Hermanos, seamos fieles a Dios, seamos fieles a su palabra y mantengámonos leales hasta el final. Que se diga de su vida, de mi vida, de todos, que fuimos fieles al Señor y que hasta el último día le amamos, como dice aquí, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Aplícala a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que haga el trabajo que tú quieres que haga. Gracias por darnos esta palabra que nos sirve como ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, y recuerden, el día de mañana, para cerrar, estaremos culminando el capítulo 23, pero por lo pronto, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Aquí les esperamos.